Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida entonces a esta experiencia número 3 de este curso simple y sistemático del Bhagavad Gita a través del libro Las 9 experiencias del yogi. La experiencia que nos reúne hoy es aprender de un maestro. Así que los temas que vamos a ver es si realmente es necesario tener un maestro en el camino espiritual, por qué uno mismo no puede ser su propio maestro espiritual, o sí puede ser, cuáles son las dificultades para llegar a esto, cuáles son los tipos de maestros espirituales que podamos tener, cualidades esenciales de un maestro espiritual, la epistemología del conocimiento yógico, las actitudes correctas de los discípulos, el desequilibrio que podamos tener en las actitudes como discípulos y cómo elegir y encontrar un guía espiritual auténtico. Entonces, lo primero, vamos a cuestionar la base de esta experiencia. ¿Es realmente necesario un maestro en el camino espiritual? Tenemos tres razones para suponer o concluir que no solamente que es necesario, sino que es compulsivo, que es obligatorio tener un guía en el camino espiritual. Primero, es por la simple paradoja que implica el asunto de negar la necesidad de un maestro para la vida espiritual. Es como, por ejemplo, si alguien viene y nos dice, en realidad tú no necesitas maestro o guía para tu evolución espiritual, simplemente sigue tu maestro interno, tu intuición, tu corazón o lo que sea. Esta persona que está instruyéndolo a la otra se está transformando en maestro. Obviamente está dando una instrucción. El discípulo, en este caso, puede tener dos opciones, o bien aceptar la instrucción de esta persona, en cuyo caso esa persona se transforma en un maestro, la instrucción de seguir el corazón, pero ¿quién le instruyó? Justamente ese amigo, esa persona que fue un maestro porque le dio las instrucciones. Por lo tanto, si acepta las instrucciones, está aceptando entonces la conclusión de que es necesario un maestro, porque si no, no seguiría las instrucciones. Y si no las sigue las instrucciones, entonces está negando que puede él progresar sin un maestro. Entonces no hay manera de concluir que no existe un maestro o que no hay una necesidad de un maestro, porque la misma paradoja de la instrucción que se recibe siempre de un maestro nos lleva a la conclusión que siempre estamos en necesidad de un maestro. La película Kumare, que aquí ven una imagen de esa película, pueden verla en el material de lectura y damos más información acerca de ella. Nos muestra un poquito el asunto de esta paradoja cuando un periodista se hace pasar por un guru, un swami, un guru falso, y empieza a tener seguidores y al final él se revela, y cuando se revela de que es falso, los seguidores aún así, muchos de ellos lo quieren seguir, quieren seguir todavía sus instrucciones porque de alguna manera u otra esta persona los ha ayudado a comprender de valerse por sí mismo en la vida espiritual, lo cual para llegar a esa conclusión fue necesario la ayuda justamente de esta persona. Así que primero tenemos esa paradoja, así que ya con esto no hay mucho cuestionamiento acerca de si es necesario o no un maestro, pero bueno, tenemos la segunda y muy principal con respecto a la necesidad humana de tener maestros. En la sociedad nadie cuestiona el asunto de que la gente vaya a la escuela, al colegio, a la universidad y que aprenda en esos establecimientos a través de maestros y profesores. Al contrario, es bien visto que uno vaya a esos establecimientos educativos y se forme en las diferentes materias en compañía de maestros. Ahora bien, cuando hablamos de vida espiritual, ahí parece como que no es mal visto que uno tenga un maestro. Eso es raro, cuando en todas las ciencias que son menos complejas uno necesita un maestro, con la ciencia tan compleja de la vida espiritual uno no lo necesita. Por otro lado, tenemos que la vida humana depende de maestros. Nosotros estamos
nuestra subjetividad se forma socialmente. El humano principalmente es completamente maleable, de acuerdo al ambiente, a los padres, a la madre, a la sociedad donde nacimos, así nos constituimos. O sea, somos el resultado del ambiente, del entorno social en donde estamos. El ejemplo, hay muchos estudios sobre esto, muchas conclusiones científicas que afirman esta conclusión. Inclusive hay una experiencia que se utiliza mucho como un ejemplo en antropología de esta maleabilidad humana con respecto a cómo nuestro desarrollo depende completamente del ambiente. ¿Qué no sucede con otros seres, como por ejemplo los animales? Que un lobo nace lobo y aunque no tenga un ambiente de lobo, siempre va a actuar como lobo. En cambio, los humanos, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Amala y Kamala, nacieron en India, encontraron a ellas en una selva cuando tenían alrededor de 4, 7, 8 años, ambas. Habían sido abandonadas o habían sido perdidas cuando eran bebé y fueron criadas por lobos, de alguna manera, en esa selva, en ese bosque. Y cuando las encontraron prácticamente ellas actuaban como lobo, en todo el sentido de la palabra. Aullaban, caminaban en 4 patas, comían de la manera, así como ven aquí algunas fotos, ¿no? Costó varios años, cuando la encontraron, que por la compañía humana ellas comiencen a actuar como humanos. O sea, prácticamente el humano necesita de otro para inclusive ser un humano. ¿Qué decir para desarrollar, para descubrir, despertar nuestro ser espiritual? Aún así, este cuestionamiento del maestro, nosotros podemos decir que es válido, pero solamente es válido porque se basa muchas veces en experiencias negativas que las personas han tenido con maestros, maestros falsos de espiritualidad, que al final la llevan en peor camino que si no hubieran tenido maestro. En este sentido, las experiencias negativas no niegan la necesidad absoluta de tener maestros, solamente niegan el asunto de tener maestros inadecuados, no de tener maestros en general. Es como el ejemplo de los anteojos, ¿no? Si quizás tú te pones unos anteojos, pero esos anteojos no te permiten leer, eh, quizás si te los sacas puedes leer mejor con tus propios ojos. Esto no está negando que hay anteojos que sí sirven y que nos pueden dar una buena visión. De la misma manera, la negación de anteojos o de maestros que no nos permiten ver bien la espiritualidad porque son engañosos, no está negando que existan maestros adecuados que sí nos pueden hacer ver con claridad nuestro ser espiritual y cómo desarrollar y cómo despertar. Entonces estos son algunos de los argumentos principales que nosotros damos para fundamentar esta experiencia 3 de que es necesario aprender de un maestro. Entonces, ahora vamos a ver qué tipos de maestros espirituales existen. Porque maestro espiritual significa alguien que pueden haber muchos niveles, muchas condiciones y muchos tipos de ayuda que podemos recibir de la gente para nuestro progreso espiritual. Así que en un sentido nosotros podemos decir ciertamente que estamos rodeados de maestros espirituales. ¿Recuerdan esa frase del universo conspira a nuestro favor para nuestra elevación? Bueno, de la misma manera Dios siempre está enviando distintos tipos de personas que se pueden presentar como padres, amigos, familiares, hermanos, amigos, vecinos, extraños, maestros, profesores, compañeros de trabajo, etc. Hay un montón de personas que pueden ayudarnos, que pueden justo quizás decir una palabra consciente o inconscientemente, formal o informalmente, acerca de algo que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. El asunto es estar un poco abierto a esas informaciones. Ahora bien, según el Bhagavad Gita y según las escrituras védicas, hay dos grandes, digamos, áreas de
categorías de maestros espirituales. Uno es el Diksha y el otro es el Shiksha. Esto significa, la diferencia entre estos dos es más que todo una cuestión de formalidad. El Diksha es un maestro ya formal, en donde hay una aceptación mutua, tanto del discípulo como del maestro, en que el maestro se compromete a ayudar al discípulo y el discípulo se compromete a aprender del maestro. Esto se hace inclusive mediante un contrato, es como un matrimonio, en un sentido espiritual, donde se comprometen con votos, con disciplinas, con recompensas, con compensaciones, etc. Esto existe cuando uno se compromete con algún profesor, maestro o lo que sea. Y luego existe lo que se llama maestros shikshas, en donde uno recibe diferentes instrucciones. A veces pueden ser, como decíamos anteriormente, una instrucción casual que nos da un amigo, o a veces pueden ser personas que nos instruyen por un tiempo en la vida y que nos ayudan a elevarnos, o personas que quizás nos acompañan toda la vida instruyendo, pero nunca hay como una formalización a nivel maestro y discípulo. Estos son los dos tipos de maestros espirituales, pero tenemos que tener en cuenta que un maestro se puede encontrar en muchas relaciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué uno mismo no puede ser su propio maestro espiritual? Ciertamente que de alguna manera nosotros, como dijimos al principio, somos los únicos responsables de despertar espiritualmente, de desarrollar nuestro ser espiritual, ¿no? Aún así, muchas veces lo que hacemos, o sea, para tratar de llegar a eso, tenemos que utilizar herramientas que muchas veces pueden ser engañosas. Si nosotros no tenemos una persona externa que no tiene problema con esas herramientas engañosas, va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a conclusiones espirituales o que nos encaminemos bien en el camino del espíritu, si no podemos salir de ese campo de herramientas engañosas. ¿A qué nos referimos con herramientas e infectadas? Son las dos palabras, herramienta e infectada. Cuando hablamos de herramientas nos referimos a todo lo que nosotros usamos para adquirir conocimiento. En este sentido tenemos tres grandes áreas o elementos que nosotros utilizamos para conocer el mundo. Lo primero son los sentidos, los 5 sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, ¿no? La audición, la visión. Nosotros conocemos todo en este mundo a través de esos 5 sentidos. Ahora bien, nosotros decimos también que estos sentidos están infectados. ¿De qué están infectados? Primero que todo, que tienen sus limitaciones. Sabemos que hay sonidos que existen ahora alrededor nuestro que no lo podemos escuchar. Hay imágenes que se transmiten en este lugar vía televisión, internet, wifi, etcétera, que tampoco las podemos ver. O sea que hay muchas cosas que se necesitan un aparato o algo para interpretarlas y hacernos ver a nuestros ojos. O sea que hay mucha información que está dando vuelta alrededor nuestro que no la podemos percibir con los sentidos. Por lo tanto, en un sentido tenemos primero no el asunto de lo infectado, sino el asunto de lo limitado. Pero por otro lado, a pesar de que es limitado, también están infectadas. Cuando hablamos de infectado nos referimos especialmente a un elemento que se llama kama, ¿no? Presentamos en nuestro material de lectura. Kama es una fuerza, se traduce a veces como deseo, pulsión, lujuria a veces también. Es una fuerza que está sobre los sentidos y que impulsa a los sentidos a estar en contacto con los objetos. Ese kama, que a veces nosotros pensamos que somos nosotros mismos, podemos con algunos ejemplos prácticos ver que los sentidos trabajan automáticamente
con Kama sin que nosotros tengamos que hacer una intervención. Por ejemplo, en este video van a ver, vean atentamente este video, traten de sumergirse en en las imágenes de este video y los invitamos a ver de qué manera reaccionan los sentidos. Bueno, como ven, seguramente algo ha sucedido en sus glándulas gustativas, el asunto de cortar una naranja o hablar de una naranja o del jugo de naranja o limón, de alguna manera se segrega automáticamente eh, eh, las papilas gustativas, y esto justamente a mí me está ocurriendo ahora, y esto es porque los sentidos están en contacto, en contemplación con un objeto que le hace reaccionar. O sea, que quiere de alguna manera tener experiencia de ese objeto. Y esta intervención, esta modificación que ocurre en los sentidos, no ocurre por nuestra exclusiva libertad. Nosotros no somos los que decimos ahora glándula gustativa segregue saliva. No, eso es completamente automático. Esto sucede porque Kama está en todos nuestros sentidos esperando estar en contacto con los objetos de los sentidos. Esto ocurre también con la visión, cuando vemos formas hermosas, personas del género opuesto, del sexo opuesto, lindas, automáticamente los ojos se atraen, se distraen, etc. El segundo elemento, uno puede decir, bueno, no ocupo los sentidos, ¿no? Vamos a decir de cuenta que no voy a eh, comerme la naranja de este video. No voy ahora a comer la naranja. O sea que los sentidos quedan como agarrados. A los sentidos a veces se los compara como caballos. Entonces como que bueno, a los caballos no los dejamos comer la naranja. Aún así, vamos a sentir un tironeo. Ese tironeo de las riendas, nosotros le llamamos, en el Bhagavad Gita se le llama la mente. La mente, nosotros podemos hablar mucho de la mente y las personas hablan mucho acerca de los aspectos de la mente, las actividades de la mente, actitudes, etc. Más en el Bhagavad Gita, cuando se habla de mente, se resume especialmente la mente a dos aspectos importantes. Estos son aceptar y rechazar. Prácticamente la aceptación y rechazo en la vida que tenemos de diferentes circunstancias es la mente actuando. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora les muestro unas fotos y verán cómo actúa la mente. Fíjense. Fíjense. De nuevo. Hay una aceptación y un rechazo. Aceptación y un rechazo. Aspectos lindos, la mente acepta, aspectos, y así pasa en distintas también situaciones de la vida. La mente, estas reacciones que va teniendo de lo bueno y lo malo en la vida, surge justamente también porque Kama está sobre la mente e impulsa a la mente a atraerse a objetos que dan placer a los sentidos. Entonces la mente es tironeada. Cuando los caballos, los sentidos tienen placer, la mente también es tironeada. Y cuando los caballos rechazan algo, la mente queda rechazada también. Entonces la mente en sí, cuando una persona se dice que es mental, es porque está completamente en función de los sentidos. Y cuando se dice que una persona no es tan mental, se dice que es más racional. En este caso entonces utiliza el tercer elemento
que nosotros utilizamos o herramienta que utilizamos para vivir en el mundo, para conocer el mundo. Esta es la razón, o como se le dice en el Bhagavad Gita, buddhi, o como también se le dice la palabra inteligencia. Porque la palabra inteligencia puede ser ambigua hoy en día, en donde se habla de muchos tipos de inteligencia y, bueno, está muy discutida. Nosotros podemos utilizar mejor la palabra razón o racionalidad, que es la cual permite de varios tipos de opciones, elegir opciones que nos da en la vida más apropiadas para nuestro beneficio. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros aceptaríamos cuál de estas imágenes, no por una cuestión de gratificación de los sentidos, no por hacerle caso a los caballos, sino porque la tarea implica que tenemos que investigar. Por ejemplo, aquí un dentista se centraría más en esa dentadura y vería de qué manera arreglarla. Un diseñador de moda con la mujer, lo mismo puede pasar con el hombre, alguien que quiere ayudar o hacer campañas con respecto al hambre en África o lo que sea, se centraría en la foto, más allá de lo que impacta en la mente. De la misma manera, en la vida nosotros a veces tomamos decisiones, y estas decisiones están basadas en una racionalidad, en la razón, en la fuerza de la inteligencia, que no están ligadas necesariamente a la fuerza de los sentidos o de la mente. Aún así, teniendo en cuenta que la inteligencia tiene este poder para utilizar la razón y separar las exigencias de la mente y los sentidos y elegir cosas que sean para nuestra propia evolución, aún así se dice en el Bhagavad Gita que esta inteligencia también está infectada o podría estar infectada con kama, es decir, con el impulso de utilizar al final o de racionalizar solamente en función de las exigencias mentales o de los sentidos. Esto lo explicamos también en nuestro material de lectura esta semana con algunos ejemplos. Entonces tenemos, en este sentido, a una persona que está completamente, si Kama es la que dirige la inteligencia, Kama dirige la mente y Kama dirige los sentidos, los caballos, las riendas y el conductor están completamente controlados y dirigidos por alguien más que no somos nosotros. En este caso, en esta pintura ven que el alma, el ser espiritual, es el pasajero, pero el pasajero al parecer no tiene poder de decisión sobre el destino que quieren que los caballos vayan, sino que está todo controlado por Kama. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el asunto de aceptar, de tener un maestro espiritual o no? Es que cuando nosotros comenzamos o intentamos comenzar un proceso espiritual, vamos a utilizar estos tres elementos, la inteligencia, la mente y los sentidos. No tenemos otras herramientas para utilizar. Pero es posible que en este esfuerzo por progresar espiritualmente, sin una guía externa, nosotros estemos engañados pensando de que estamos progresando espiritualmente y lo único que estamos satisfaciendo es los deseos, ¿no?, de la mente, los sentidos de la inteligencia influidos por Kama. Así que sucede muchas veces que personas se creen que avanzan espiritualmente y lo único que están buscando es prestigio, fama, distinción, placer sexual, poder, dinero, etcétera, seguidores. Así que es importante que nosotros, o invenciones mentales también, es importante que identificar esto y ver de qué manera podemos solucionarlos. Ahora, ¿por qué de alguna manera sucede que Kama tomó, digamos, las riendas o tomó, digamos, el poder en nuestra estructura psicofísica? Cuando nosotros se lo dejamos, cuando el pasajero de esta cuadriga dejó que Kama le dirija el chofer, las riendas y los caballos. En realidad
nosotros mismos dejamos y aceptamos que Kama dirija eso, porque pensamos que Kama, o estos impulsos, están de nuestro equipo. Por lo tanto, el problema de fondo en este asunto de no poder, de estar, digamos, condicionados por estos deseos, es nuestra falsa identificación. Es decir, si nosotros creemos que nosotros somos los sentidos, somos el cuerpo, que somos la mente, que somos este poder racional, entonces, si pensamos que es así, entonces la satisfacción de los sentidos, de la mente y del poder racional, vamos a creer que nos está satisfaciendo a nosotros. Y entonces, Kama, en ese caso, es como un aliado que nos ayuda a satisfacer algo que no somos. Por lo tanto, nosotros estamos confundiendo, como se diría en términos futbolísticos, la camiseta. Estamos pateando, obviamente, en contra. De la misma manera que esta persona, nosotros también estamos confundidos, pateando siempre en contra de nuestro ser espiritual, ¿no? O muchas veces pateando en contra de nuestro ser espiritual, confundidos con la falsa identidad. Por lo tanto, en este caso, nosotros debemos ser sinceros y más que todo eh, eh, íntegros y saber bien nuestra posición en el mundo, nuestra fragilidad con respecto a nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en el mundo. Esto es lo que hizo Arjuna en el Bhagavad Gita. En un momento él mismo aceptó esa confusión, esa debilidad, esa flaqueza, y se ofreció o le presentó a Krishna la propuesta de que él sea su guía espiritual. Él dice, ahí nomás al principio del Bhagavad Gita, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Así que Arjuna, el gran héroe del Bhagavad Gita, el que todo podía conquistar, en este momento muestra su fragilidad, y esto es realmente una actitud inteligente, así como dice Sócrates, ¿no? La mejor sabiduría es decir que yo sé que no sé nada. De alguna manera aquí Arjuna está presentando esa ignorancia, esa humildad, y ese entender que está controlado por fuerzas que lo superan, y eso hace que uno entonces busque la ayuda de alguien que lo pueda sacar de esa situación. Entonces, una vez que uno toma esta guía, la guía, entonces lo que hace, esta guía espiritual, es que va a fortalecer nuestra razón, nuestra inteligencia. En este cuadro ahí ven la inteligencia, el intelecto, va a estar guiado ahora, no por Kama, sino por otra instrucción, la instrucción del maestro espiritual, por instrucciones espirituales. Entonces ahí el ser espiritual está más libre para decidir. Él mismo, las decisiones o el rumbo que tomen estos caballos habrá sido por su propia decisión y no por capricho de Kama, los caballos, las modalidades de la naturaleza, etc. Ahora bien, la pregunta que todos pueden hacerse aquí es, ¿qué hizo este maestro espiritual para estar en esta conciencia pura, liberada de Kama, que nosotros no pudimos hacer? Él también es un humano, él también tiene sentidos, él también tiene mente y él también tiene inteligencia. Por lo tanto, algo habrá hecho él que está liberado. Por lo tanto, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Así es verdad. Él hizo algo
¿Qué es lo que tratamos de explicar en esta experiencia? Cómo aprender de un buen maestro. Él se volvió un buen discípulo. Él estudió muy bien esta tercera experiencia del yogi, la vivenció, la llevó a cabo de manera correcta, y cuando alguien se vuelve un buen discípulo, entonces se vuelve un buen maestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ahora sí aprobar a aquellos que decían que nosotros no necesitamos maestros para nuestra vida espiritual. Es verdad, nosotros no necesitamos maestros, necesitamos buenos discípulos que nos guíen. En realidad, un buen maestro tiene que ser un buen discípulo. Si un maestro se presenta como autoiluminado, como que de pronto le surgió el conocimiento, sin respetar a otros maestros o a otros compañeros, nosotros podríamos llegar a dudar. Porque en el ser un buen discípulo, en la conducta de ser un buen discípulo, están implícitos las actitudes liberadoras en el progreso espiritual. Por lo tanto, la tercera experiencia, aprender de un maestro, no es solamente una cuestión cognitiva, sino una cuestión también actitudinal. Esto nos lleva a que un maestro es maestro porque es un buen discípulo, y el maestro de él también fue un buen discípulo, y esto nos lleva a lo que nosotros llamamos sucesión discipular. Generalmente el conocimiento espiritual tiene que ir de la mano de esta sucesión discipular donde un maestro aprende de otro, un discípulo aprende de otro de esa manera. Krishna confirma en el Bhagavad Gita a Arjuna que las ciencias espirituales se aprenden de esta manera, a través de sucesión discipular. Él dice en el verso 4.3 que esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo. Así que esa antiquísima ciencia se ha recibido así a través de sucesión discipular, de maestros y discípulos. Y ahora el asunto es saber qué actitudes, qué comportamientos son los adecuados para pertenecer a esta sucesión discipular, para realmente uno volverse un buen discípulo y luego un buen maestro. Entonces, la primera consideración que da Krishna aquí, en el verso 4.3, es que, disculpen que soy un poco coloquial para decirlo, como digo en el libro, pero hay que tener buena onda con el maestro, es decir, una buena relación. Por eso Krishna dice acá, porque eres mi amigo. Esto parece algo muy fraternal o parece algo muy, parece bastante simple, pero no, acá no es una cuestión de que uno va al colegio y por pagar o por simplemente asistir, es suficiente para tener una buena relación con el maestro. No hay que tener buena onda, buena disposición, un ser amigable. Eso es lo primero que debemos tener con un maestro que obviamente nos está ayudando a conquistar a Kama y a todos, ¿no? a nuestra identificación corporal. Y por otro lado tenemos en el verso 4.34 que Krishna ahí habla acerca de más bien tres aspectos más que sí deben estar como componentes en esta relación, para ser más explícito qué significa este asunto de ser amigable. Él dice en el verso 4.34, tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Así que esas son las tres actitudes que comprenden que deben estar, que son componentes de la epistemología de la ciencia espiritual. Es decir, el objeto de estudio espiritual, el objeto de estudio del espíritu como objeto de estudio, se puede llegar a vivenciarlo, a realizarlo, a entenderlo, solo si se tienen estas actitudes correctas. En otros campos de conocimiento no necesariamente se necesitan estas actitudes. Por ejemplo, un científico no le hace falta que preste servicio ni que sea humilde, mientras que sea un genio en matemáticas o en física,
quizás pueda hacer descubrimientos de objetos de conocimiento sorprendentes. Esta no es una necesidad. Para él, ser bueno en matemática, muy inteligente en estas áreas, es suficiente en su epistemología para abordar los objetos de conocimiento. En cambio, en la ciencia espiritual, no. En la ciencia espiritual, inclusive la inteligencia material, racional o matemática, no hace la diferencia en cuanto a cuánto podemos nosotros realizar el ser espiritual o no. Un buen matemático tiene las mismas posibilidades que alguien que no le importa ni sabe nada de matemática. Lo que sí hace la diferencia son estas tres actitudes, que ahora la vamos a ir hablando una por una. El asunto de cuestionar al maestro, de hacer preguntas, de tener una relación de preguntas y respuestas, el asunto de la sumisión o humildad, y el asunto de recompensar o prestarle un servicio al maestro. Estas son las tres ingredientes para una buena relación con los maestros. Si hay humildad, si hay servicio y hay preguntas, entonces podemos garantizar que hay avance espiritual. Muchas veces nosotros vemos que hay actitudes incorrectas en los discípulos, especialmente en lo que se refiere a estas tres actitudes, hay como un desequilibrio. Inclusive los desequilibrios, porque cuando hablamos de estas tres actitudes tienen que estar las tres equilibradas. Si una está desequilibrada, por ejemplo, si hay muchas preguntas pero poca sumisión o poco servicio, entonces tampoco resulta adecuado la relación. O sea que tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de por ejemplo, un discípulo pasivo, que dice, yo soy tan afortunado de tener un gurú, ahora no tengo que pensar más. Esta completa codependencia, en donde uno piensa que solamente poniéndole servicio, humildad, pero sin tratar de entender lo que el maestro espiritual quiere decirnos, de hacer las preguntas adecuadas, de aclarar nuestras dudas, lleva entonces al peligro de una adhesión ciega y fanatismo, como a veces se ve, ¿no? Ciertas personas que aceptan a un maestro simplemente por su carisma, pero no tratan de entender la ciencia espiritual que esa persona está presentando. Entonces esa clase de relación no lleva al conocimiento trascendental, sino lleva, como decimos aquí, a la adhesión ciega y fanatismo. Y esto es condenado en el Bhagavad Gita, no es aceptado. Por otro lado, puede haber otro desequilibrio en donde uno se transforma en un discípulo desafiante, en donde solamente dice, a menos que pueda contestar cualquier pregunta que yo haga, no me sirve tener un gurú, esa es su función. O sea, como que utiliza más bien al maestro como un elemento, como un diccionario, como un elemento, digamos, de respuestas, como que está a mi servicio. Entonces, esto hace de que uno, al utilizar al maestro con preguntas cuestionadoras, sin sumisión, el orgullo aún permanece en uno y esta falta de apertura mental impide recepción del conocimiento espiritual. Otro desequilibrio puede ser el discípulo aprovechador, en donde sí hace preguntas, las hace con humildad porque quiere recibir cosas del maestro, pero nunca recompensa a esa persona. Estos son los típicos. El conocimiento espiritual debería ser gratuito, todas las iglesias, no hay que dar dinero, no hay que dar nada. Yo recibo, pero no doy nada. Esta mentalidad aprovechadora, digamos, de obtener algo espiritual y no responder, no corresponder con este beneficio que uno recibe, esa falta de reciprocidad, no se reciben bendiciones, no se obtiene en realidad tampoco verdadero conocimiento, porque el conocimiento que uno recibe del maestro, el maestro lo da también por la buena disposición del discípulo. Hay una cuestión muy personal, completamente personal. Acá no estamos hablando de algo que a veces se interpreta como algo físico o químico, ¿no? Donde el discípulo se acerca al maestro, el maestro le pone la mano en la cabeza y sacan chispas y luces arriba de la cabeza y ahí lo ilumina. No hay nada químico acá.
La relación espiritual, como estamos hablando del ser espiritual, que el ser espiritual es consciente, no hay nada químico ni físico en esta relación, sino que es completamente personal, espiritual, donde ahí está la mejor disposición en la relación, hace que ocurra entonces el mejor despertar espiritual. Entonces, ¿cómo elegir encontrar un guía espiritual auténtico? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde están? ¿En qué revista? ¿En qué sección del periódico podemos encontrar las publicaciones, las propagandas, las publicidades de los maestros espirituales auténticos? Difícil. No creo que aparezcan en los periódicos, y si aparecen, les recomiendo que duden de eso. Entonces, lo mejor, una recomendación que podemos dar con respecto a esto, es expresar el deseo. Expresar el deseo de obtener una guía para tu desarrollo espiritual. De alguna manera, si tú expresas el deseo de tener una guía, entonces Dios no te va a mandar un engañador. Puedes hacerlo rezando, pidiendo, buscando o solo anhelándolo interiormente. Eso es lo primero. Si no tienes el deseo y estás abierto a recibir esa guía, entonces no vas a recibir guías, ¿no? Sino van a recibir personas que te confirman lo que tú ya sabes. Segundo, no pongas ninguna expectativa en este deseo. No digas, quiero un maestro de esto y que me satisfaga esto. No. Simplemente abre el corazón y digo, quiero la mejor guía espiritual para mi vida. Solo desea obtener la mejor guía que se pueda y deja que la vida haga el resto. Mantente con bastante apertura mental a los cambios que inmediatamente sucederán en tu vida. Cambios realmente milagrosos. Estos deseos no son poca cosa. No es como desear tener dólares o dinero o una buena esposa. Estos son deseos que se, digamos, satisfacen de acuerdo al karma o al destino que uno tiene en la vida. Pero cuando uno desea algo espiritual, acá no entra el karma. Acá entra directamente la energía espiritual de Dios. Y Dios no te va a decir que sí o que no, o no te lo mereces. Siempre nos merecemos avanzar en la vida espiritual. Por lo tanto, si lo deseamos, vamos a obtenerlo. Y si deseamos un guía, lo vamos a obtener también. Si explícitamente la vida te ofrece la posibilidad de un entrenamiento espiritual por parte de un grupo o una persona, analiza su propuesta con tu inteligencia y con preguntas tal como expusimos anteriormente. Recuerden que por más pintoresco que pueda sonar para nuestra mente una propuesta espiritual, nosotros necesitamos en esa relación con maestros espirituales, con guías potenciales, primero que todo la investigación y el inquirir, porque recuerden que necesitamos preguntas, sumisión y servicio. Pero sin preguntas nosotros podemos, si no lo aceptamos solamente porque nos gusta, podemos estar cayendo en lo que se llama adicción ciega o fanatismo. Siempre mantén una actitud humilde y respetuosa con ellos, ya que si te das cuenta que no son los que buscabas, al menos te sirvieron para seguir recorriendo el camino. Si después de al menos un año de escuchar y probar las propuestas espirituales que algún grupo, alguna persona te da, y te das cuenta que ellos tienen algo, o esa persona tiene algo para favorecer tu avance espiritual, puedes comenzar a pensar en alguna formalización a través de comprometerte seriamente con ellos o con esa persona. Si ves que después de un año ves que esa persona tiene las condiciones para ser un maestro, y ya sabemos cuáles son las condiciones, que sea un buen discípulo, y a la vez te está favoreciendo a ti, entonces puedes considerar el asunto de la formalización si lo deseas, o sea, el diksha. Una vez formalizada la relación, pídele por un servicio o instrucción, lo cual se transformará en un dharma adicional para tu vida. Ya habíamos hablado de que nosotros tenemos el dharma de acuerdo a nuestra situación psicofísica, a nuestro karma, pero cuando nosotros nos acercamos a una persona que nos va a guiar espiritualmente, él nos va a dar también un tipo de deber específico
para el despertar espiritual. Y eso nosotros lo debemos atesorar, porque eso es justamente lo que nos va a ayudar a progresar en la vida espiritual. Es un dharma adicional que le agregamos a nuestra vida. Esto lo vamos a explicar en la siguiente experiencia. Se podría llamar sadhana, una práctica espiritual que el maestro espiritual nos da para que progresemos diariamente. Entonces, cuando los tres elementos que dijimos, ¿no?, de la relación con un maestro espiritual están tomando lugar, o sea, tienes un maestro espiritual, estás, ¿no?, bajo la guía de maestros espirituales y estás trabajando con humildad, con preguntas, con servicio, y el proceso que te están dando y los maestros son genuinos, son realmente genuinos, entonces deberías, sin duda, obtener los resultados de una espiritualidad auténtica. Esto lo discutimos en la introducción y los vamos a discutir más en las experiencias 5 al 7, donde hablamos cuáles son los resultados de practicar, de hacer la práctica yoga, qué es lo que obtenemos, qué significa vivencia espiritual, qué significa despertar espiritual. Entonces, ciertamente, si todo es correcto, entonces tenemos que estar vivenciando estos resultados. Y si esto está ocurriendo, entonces te damos la bienvenida al mundo de la espiritualidad auténtica. Bien, entonces aquí terminamos esta lección de aprender, la experiencia 3, de aprender de un maestro. Las consignas propuestas para esta lección son, aparte de las descritas, ¿qué otras maneras o intenciones erróneas podríamos tener para atraer maestros espirituales falsos a nuestras vidas? ¿Qué podemos nosotros hacer o qué hace la gente para, en definitiva, después lo único que logra es atraer gente que la engañe? ¿Qué está haciendo mal esas personas? Y segundo, ¿cuenta alguna experiencia personal donde se pone en juego la fuerza de nuestros tres instrumentos, sentidos, mente e inteligencia, pateando en contra, bajo el impulso de Kama? Si quieren revelar algunos aspectos de su vida donde al final fueron dirigidos por la inteligencia, por la mente o por los sentidos, y al final lo que obtuvieron fue más perjudicial para el desarrollo espiritual de lo que pensaban. Y otra experiencia también pueden contar donde hacemos un gol para nuestro verdadero equipo. ¿Qué hicimos con nuestra inteligencia, nuestra mente y los sentidos? Que al final nos ayudó a desarrollar nuestro ser espiritual gracias a la ayuda de otra persona. ¿Quién fue el director técnico que nos dijo algo que al final pudimos hacer un gol para nuestro verdadero equipo? Bien, con esto terminamos la experiencia 3, aprender de un maestro. La próxima lección ya veremos la práctica yógica, es decir, qué nos va el maestro espiritual a aconsejar para que practiquemos durante la vida. Y esta sección de la práctica yógica la vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a describir todas las prácticas yógicas, el sadhana, qué significa, las 4 categorías de yoga o procesos de conexión espiritual, el tantra o la quinta categoría que no es yoga, el yoga que no es yoga, sin conexión, los prejuicios entre practicantes yógicos y cómo el yoga más elevado en realidad depende de cada uno. Y la segunda parte vamos a hablar del liderazgo espiritual para poder seguir esta práctica yógica. Así que vamos a ver por qué el yogi necesita liderar sus sentidos, las técnicas y desafíos en cada yógica. Hay una técnica general también. ¿Qué pasa cuando el sadhana o el gusto superior fallan? El yukta vairagya, que es una técnica de ataque y liderazgo en el caso del yogi. Cómo llegar a la armonía, que es la prueba de un yoga auténtico. Y cómo introducir bhakti y yukta vairagya en cada yoga. Pero todo eso la semana que viene. Ahora vamos a trabajar ciertamente con la experiencia de aprender de un maestro. No nos adelantemos. Muchas gracias. Entonces esperamos puedan completar esta consigna y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro. Hasta luego, nos vemos pronto.